El prólogo de ese libro. ¿Quién te imaginas? Pues mi gran amigo y compadre Felipe del Castillo, así que estamos muy contentos de ello. Varios amigos también ahí comentan algo, pero el prólogo lo hace muy bien, está súper bien junto con Angélica, que no quería decirlo, pero le ayudó, no sé qué tanto le sopló, ¿verdad? Pero estamos muy contentos, así que vente preparado el domingo, vamos a tener ya el libro, vamos a hacer el lanzamiento aquí en Trigo y Miel. Y esperamos de verdad que sea bendición, a lo mejor para ti, pero a lo mejor también para tantas personas que lamentablemente están luchando con todo lo que esto representa. Y también pues estamos en fin de semana de espiga. Vi que el IPP está iniciando este domingo. Si tú ya te graduaste del IPP, adivina cuál es el siguiente paso: que puedas entrar a Espiga, que es obviamente la universidad cristiana que tenemos en casa, que tengo el honor de presidir, y que puedas tomar o el diplomado en ciencias de la restauración familiar o la licenciatura en teología, ¿verdad? O todas las carreras que tenemos como oferta educativa. Así que te esperamos en Espiga también. Y bueno, el domingo haremos un anuncio sobre algunas sorpresas de ese tema. ¿Estás listo para la palabra? Señor, gracias por esta noche en tu presencia, en donde hay plenitud de gozo, donde hay delicias a tu diestra para siempre. Gracias por tu fidelidad. Y en esta noche, Señor, gracias por tu gran amor, ese amor que el mundo no da, Señor, ese amor que no podemos entender, pero que tenemos que vivir y experimentar cada día de nuestras vidas. Gracias por esta preciosa casa que está en nuestro corazón, que tanto amamos. Gracias por la vida de sus pastores, Señor, de cada líder, de cada persona que has puesto, Señor, y que seguirás añadiendo para que pueda caminar en ese camino angosto de la salvación, pero que lleva a la vida eterna. Gracias, Dios, por lo que harás en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a Él y bendice su nombre. Y quiero nada más poner este fundamento. Di conmigo: Dios es amor. Dios no tiene amor. Tenemos que entender esa diferencia, porque si Dios tiene amor, solo podría compartir amor, pero Dios es la fuente del amor. Necesitamos entender la importancia de venir a la fuente del amor de Dios. Y yo quiero compartirte algo que le he puesto por título: entresacando lo precioso. Y escuchaba atentamente a Felipe cuando hablaba lo que aprendimos en Mateo 23 y decía: qué difícil sin una realmente transformación de nuestro corazón hacer las cosas que la Biblia nos enseña. Algunos piensan que la gracia es más fácil. La realidad es que no es así. Si tú te metes a los evangelios, Jesús decía literalmente: oyeron que fue dicho, pero ahora yo les digo. Oyeron que fue dicho: no adulterarás, pero yo les digo: cualquiera que mirare a una mujer parecerla. Y oíste que fue dicho no matarás, pero yo te digo, si le dices necio. O sea, si lo analizas en términos de acción, la gracia no es más fácil que la ley. La diferencia es que la ley tiene que ver con el hacer, pero la gracia tiene que ver con el ser. Y ahí es donde, amados, encontramos la gran diferencia. Y quiero compartirte este versículo que está en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Un versículo que literalmente lo he tomado como bandera ministerial, porque de alguna manera engloba todo lo que en una asignación Dios nos ha dado a mi esposa y a su servidor. Y esta palabra dice así: si te convirtieres, yo te restauraré. Y dice la escritura: y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y luego sigue diciendo: porque te he puesto por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y Dios sigue dándonos promesas en su palabra. Pero quiero empezar por este punto. Hay muchas cosas que quizás oímos o escuchamos, o la gente oye o escucha, que será imposible hacer o de alguna manera poner por obra si no empezamos por el principio de la conversión. ¿El principio de qué? El punto de partida para relacionarnos con Dios tiene que ser un nuevo nacimiento. Tiene que ser nacer de nuevo. Tiene que ser literalmente convertirnos, que es lo que la palabra nos dice. Ahora escúchame, la conversión es un evento.
Es decir, nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, aceptamos su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, y la Biblia dice en Juan 1:12 que a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de varón, sino de la voluntad de Dios. Así que somos hechos hijos de Dios precisamente por medio de recibir a Jesús. Es decir, nos convertimos de ser esclavos a ser hijos. Eso es un evento. Eso no puede ser, amados, en etapas. Eso no puede ser en abonos. Y esto no es Electra, amados. ¿Me explico? Esto tiene que ser literalmente un evento. El evento de la conversión. Y este evento es el que nos permite vivir algo. Si estás apuntando, apúntale, que se llama regeneración. ¿Cómo se llama? La conversión tiene que ver con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, cuando recibimos a Jesús, es regenerado. ¿Qué le sucede a nuestro espíritu? Ahora, ¿qué es regenerar? Es cambiar la naturaleza. Y ahí, amados, si me permites decirlo, está la clave. Porque muchas de las cosas que hoy leemos en la palabra y estudiamos en la escritura, no va a ser posible vivirlas. Podremos oírlas, podremos entenderlas, pero para llegar al punto de vivirlas necesitamos una nueva naturaleza. Con la naturaleza caída nunca lo vamos a poder lograr. Ninguna persona va a poder vivir en la verdad, ninguna persona va a poder vivir en amor, ninguna persona va a poder vivir en integridad si no regenera su espíritu, si no cambia su naturaleza, si no deja esa naturaleza caída con la que, por cierto, todos nacemos. Y literalmente vivimos lo que dice Romanos 8:2, donde dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ha hecho morir la ley del pecado y de la muerte. Amados, todos los que estamos aquí tenemos que vivir una conversión. No te ofendas, yo te felicito por estar aquí, y sobre todo en 14 de febrero, o eres una persona muy fiel o te mandaron a la friendzone, una de dos, ¿verdad? O a lo mejor, como diría mi amigo, estás más allá del bien y del mal, y ya esas cosas así como que ya a estas alturas del partido sientes así como que no te llaman mucho la atención. Pero la realidad, tenemos que estar conscientes, amados, que qué bueno que estamos aquí, pero la realidad es que no es suficiente la asistencia. Porque déjame decirte algo, yo puedo pasarme la vida en un garage y nunca me voy a convertir en coche. ¿Estamos de acuerdo? Si quieres, hoy dormimos en el garaje y a la mañana las únicas llantas que me van a salir van a ser de este lado y de este lado. Fuera de ahí, amados, no es suficiente el hecho, obviamente, de estar. Tenemos que llegar al punto de permitir que esa salvación, déjame te lo pongo de otra manera. La conversión es lo que activa la salvación y por lo tanto la vida eterna. Eso sucede en nuestro espíritu. Eso espero yo que la mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros, lo hayamos experimentado. Y entonces, después de eso, ahora sí comenzamos otra etapa de nuestra vida espiritual que ya no tiene que ver con salvación. Tú no vienes todas las reuniones a recibir a Jesús, ¿cierto? Tú no cada semana te levantas y recibes a Cristo. Yo me acuerdo en los primeros años de cristiano, ¿verdad? Las primeras semanas, pues cada vez que hacían el llamado yo me levantaba para recibir a Jesús, ¿no? Tenía colección así de los libritos que daban antes del Evangelio de Juan y de Bienvenido y todo eso allí en Amistad. Entonces, ya no vienes para recibir salvación, esa ya la tenemos. Ahora venimos ya no para un evento, venimos para avanzar en un proceso. Un proceso que la Biblia y este pasaje que estamos leyendo le llama restauración. ¿Cómo le llama? Tu alma no puede ser regenerada. Daría lo que fuera porque pudiéramos regenerar nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser restaurada. Entonces, lo que se regenera es nuestro espíritu. Y eso ya sucedió. Hoy tenemos una nueva naturaleza. Hoy cambiamos literalmente de posición, cambiamos de rumbo y dirección. Literalmente activamos la vida eterna, el destino eterno. Pero ahora estamos en un proceso que no puede ser como la salvación. La salvación es un evento, pero la restauración es un proceso. Dice Proverbios 4:18 que somos como la luz de la aurora. ¿Somos como qué? Que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Pero ahora entramos en una etapa diferente. Fíjate qué interesante. La salvación activa la vida eterna,
pero la restauración activa la vida abundante. En otras palabras, la salvación activa tu destino, pero la restauración activa tu propósito. Quiero que medites en lo que te estoy diciendo. La salvación es un evento, la restauración es un proceso. Entonces, muchas personas en el tiempo que tengo que caminar con Dios quieren manejar la restauración como la salvación. Óreme, 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 óreme. Y la realidad es que es un proceso. Hoy vamos a avanzar en ese proceso de restauración y mañana vamos a avanzar, porque literalmente estamos avanzando hacia la medida, la altura de un varón perfecto. Estamos entendiendo que recibir a Jesucristo fue el punto de partida, pero alcanzar la plenitud es nuestra meta. Alcanzar la madurez es nuestra meta y no podemos quedarnos a la mitad. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque si no experimentamos esto que te acabo de decir, porque no puede ser al revés. Nadie, di conmigo, nadie primero puede ser restaurado y luego salvado. Es imposible, más. No podemos avanzar en la restauración si no empezamos por la regeneración. No podemos avanzar en el alma si no empezamos por el espíritu. Es más, te voy a decir algo interesante, y te lo digo estando mi esposa aquí con la perspectiva de alguien que tiene años predicando de sanidad del alma. Si tú me preguntas cuál es tu visión o cuál es tu propósito o cuál es tu asignación, literalmente ser un instrumento para ayudar a las personas a restaurarse en su alma para que puedan vivir en el espíritu. ¿Sabes qué es triste? Que hay personas que restauran su alma pero siguen teniendo una vida almática. Restauran su alma pero siguen teniendo una vida anímica, es decir, siguen dependiendo de las emociones y siguen dependiendo de los pensamientos. Entonces, el propósito de la restauración, si me permites decirlo, es que nada nos estorbe para tener una vida en el espíritu, que es lo que la Biblia es clara sobre lo que necesitamos. Pero hay un aspecto en especial, porque esto nos podría llevar toda la noche, pero quería ponerte un fundamento, porque nada de lo demás sería posible. Amar al prójimo, perdonar, obviamente ser generosos. Dependeríamos solamente de una característica humana de decir, pues lo hago por temperamento, lo hago por personalidad o lo hago de alguna manera por carácter. Pero eso, si me permites decirlo, no es suficiente, porque no sería algo integral y tampoco sería algo permanente. Entonces quiero entrar a un tema muy específico, y es literalmente el tema de por qué razón nos cuesta tanto trabajo ver las cosas buenas. ¿Por qué por naturaleza? ¿Por qué? Tenemos la tendencia a ver primero lo malo. ¿Has notado eso? Ahora escucha, de nosotros mismos y de los demás. Si tú lo analizas, la mayoría de los conflictos en la vida, vamos a decirlo así, en natural, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida laboral, aún me atrevo a decir en la vida, vamos a decirlo así, espiritual, es porque normalmente tenemos más enfoque en ver lo malo que lo bueno. Piensa, los que estamos casados, en la mayoría de los conflictos, ¿por qué son? Y tiene que ver porque estamos de alguna manera más atentos a lo malo, a los defectos, a las debilidades, a las carencias, a todo lo que de alguna manera podríamos englobar en un aspecto malo. Y eso invariablemente cambia dos cosas: nuestra actitud y el concepto que tenemos de la persona. Muchos caemos en la parte de menosprecio, muchos caemos en la parte inclusive de falta de respeto, básicamente por esta razón. Por la tendencia natural, di conmigo, natural, de ver primero lo malo. Y eso es parte de la naturaleza caída. Por eso quise enseñarte esto al principio, porque si ya nos convertimos y estamos en el proceso de restauración, uno de los efectos para poder manifestar el amor de Dios es precisamente que cambio esa situación de solamente o primeramente ver lo malo en las personas o lo malo en mí mismo. ¿De dónde viene la baja autoestima? ¿De dónde vienen obviamente los problemas de debilidad de carácter? Entonces empiezan por un mal concepto de mí mismo. Me devalúo a mí mismo.
Hay gente que se autodesprecia, que se autorrechaza, y hay otras que entran en la autocompasión o en la autolástima. Pero búscale por donde quieras y vas a encontrar que casi siempre tiene que ver, por empezar, por ver algo malo en mí primero. Y eso es lo contrario a la naturaleza de Dios. Amados, si Dios solamente viera lo malo, no hubiera enviado a Jesucristo. Si Dios solamente viera lo malo, no podríamos ni siquiera pensar en acercarnos a Él. Estaríamos constantemente bajo una situación de condenación y de juicio, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué dice la palabra al respecto? Mateo 7:18. Jesucristo hablando. Escucha, no puede el buen árbol dar malos frutos, pero tampoco puede el mal árbol dar buenos frutos. En el mundo funciona así. Lo que haces determina lo que eres. En la vida espiritual, como dicen en mi rancho, es al revés volteado. Lo que eres determina lo que haces. Fíjate cómo funciona el mundo. El mundo te quiere enfocar a hacer, para que de alguna manera tú pienses que entonces puedes ser. Y eso es lo que genera el disimular, el guardar las apariencias, el maquillar, ¿verdad? Porque de alguna manera es más importante lo de afuera que lo de adentro. Pero en Cristo Jesús, en el reino de los cielos, en la vida espiritual, amada familia, el ser, de acuerdo a lo que dice Jesús, determina el hacer. La naturaleza determina el fruto. Entonces, si yo no cambio mi naturaleza, como hablamos al principio, si no cambio la naturaleza, si no me convierto, si no dejo que el espíritu de vida regenere mi naturaleza caída, entonces va a ser un desgaste completamente almático mi caminar con Dios, hasta que tarde o temprano caigo en una crisis y ya no puedo más, porque lo estoy haciendo en mis propias fuerzas. ¿Cuándo has visto un árbol de manzanas sudar para dar manzanas? ¿Cuándo has visto un árbol de naranjas sudar para dar naranjas? Es más, ¿cuándo has visto un árbol, no sé, de no sé qué otra cosa, no sé si las piñas no son árboles, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo has visto un árbol de guayabas esforzarse por dar guayabas? ¿Sabes qué? Es natural que dé guayabas. Es natural que dé manzanas. Es natural que dé naranjas, porque es su naturaleza. Ya no va a ser producto de un esfuerzo, va a ser un fruto resultado de una naturaleza. Y eso, si me permites decirlo, cambiaría radicalmente la manera en que vivimos la vida espiritual. Evitaríamos tantos conflictos, tantas dificultades, tanto desgaste, porque estaríamos actuando de acuerdo a una naturaleza que ya no es con la que nacimos. Y en un proceso donde nuestra alma, que fue influenciada y obviamente distorsionada y obviamente afectada por esa naturaleza, hoy está siendo restaurada. Y entonces aprenderíamos lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que literalmente una de las características de la amargura, ¿una de las características de qué? Que es resultado de haber experimentado el dolor, es que nos vamos a volver más negativos y pesimistas. Cuando en lugar de estar viviendo en amor, ¿cuál es el propósito de Dios? Nuestro trasfondo nos enseña a vivir en dolor y activa un montón de mecanismos de defensa y un montón de actitudes y un montón de reacciones y un montón de predisposiciones, cuando el dolor ha sido literalmente el antecedente con el cual nosotros hemos convivido. Invariablemente lo que ha producido es amargura, y la amargura tiene varias características. Una de ellas te vuelve pesimista y negativo. Otra de ellas no te permite ver que Dios es bueno. Y eso es vital para acercarte a Él. ¿Quién en su sano juicio se va a acercar a un Dios que piensa que es castigador, a un Dios que piensa que es iracundo, que es de alguna manera rencoroso? La realidad es que nadie en su sano juicio. Pero la amargura distorsiona la imagen de Dios al punto que yo ya no puedo ver que Dios es bueno, y mucho menos puedo ver lo que los demás hacen bueno. Mediten lo que te estoy diciendo. El dolor tiene la facultad de hacer que veas más lo malo que lo bueno. Tiene la facultad de volverte
pesimista, es decir, que solo veas el escenario más crítico. No voy a poder, no voy a lograrlo, esto no va a funcionar, no vamos a salir adelante, no la vamos a librar. Pesimismo y negatividad se convierten en un peso tremendo de un alma que no ha sido restaurada y que no puede ver la bondad de Dios, y por lo tanto no puede abrazar el amor de Dios y mucho menos de su paternidad. Todo eso se conjuga en una manera de ser, en una manera de pensar, escúchame, en una manera de hablar. Y la Biblia nos marca en el versículo que ya leímos, el de Jeremías 15:19, que el efecto de convertirnos, que es el evento, el proceso de restaurarnos, que es en donde estamos, tiene una característica: nos va a permitir estar delante de Dios, que es lo primero que dice, pero nos va a permitir, y aquí es donde quiero entrar en el tema, ya terminé la introducción, muchas gracias, entresacar lo precioso de lo vil. Déjame decirte algo interesante. No tiene que ver mucho con el tema, pero es interesante. Para mí, y lo he platicado con varios amigos, es el origen del ministerio profético. Un ministerio profético sano no va a poder funcionar si no aprende a entresacar lo precioso de lo vil. Yo he platicado con muchos amigos cercanos profetas, y la realidad es que Dios a veces sí les revela cosas malas, o dentro de todo lo que les revela hay cosas malas. Y la labor, si me permites decirlo, o el oficio, o la chamba, si quieres verlo así, es cómo logro eso que Dios me está mostrando, manifestarlo primeramente entresacando lo precioso de lo vil. Porque un ministerio profético no es para condenación, un ministerio profético no es para juicio, un ministerio profético no es para maldición. Cuando está operando bajo ese principio, no ha entendido lo que representa entresacar lo precioso de lo vil. Y si lo analizamos en un sentido general, es el mismo reto que tenemos todos en todos los ámbitos. ¿Qué pasaría con mi relación con Dios si aprendo a entresacar lo precioso de lo vil en mi vida? ¿Qué pasaría en mi relación de matrimonio si aprendo a entresacar lo precioso de lo vil de mi cónyuge? ¿Qué pasaría en mi relación con mis hijos? Asústame, Panteón. Si aprendiera a entresacar lo precioso de lo vil en mi relación con ellos. ¿Qué pasaría con mis compañeros de trabajo? ¿Qué pasaría con mis compañeros de ministerio? ¿Qué pasaría con mis consejos? O sea, búscale en el ámbito, en la esfera, en el ambiente, en el entorno que tú gustes y mandes, pero es exactamente el mismo reto. Si soy una nueva criatura, de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios 5:17, entonces, amados, las cosas viejas pasaron, pero hay una característica: todas son hechas nuevas. Dios no nos da la facultad de elegir con cuál de las cosas del pasado nos quedamos. Tenemos que dejarlas atrás todas, porque es una vida nueva. ¿Es una qué? Literalmente la Biblia le llama novedad de vida. Es decir, es una vida donde todo va a ser una novedad, donde todo va a ser nuevo, donde tengo que aprender a que Dios me sorprenda, a que Dios me asombre, a que Dios todavía me maraville. Y esa es una buena pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que Dios te sorprendiera, que Dios te asombrara, que Dios te maravillara en una situación a lo mejor cotidiana o peculiar? Yo he encontrado en mi vida en particular que mientras más trato de tener el control, menos permito que Dios me sorprenda. Pero es un principio obviamente de dependencia en Él. Entonces esta debe ser una nueva característica. Y ese es un, vamos a decirlo así, mandamiento. Y esa es básicamente una, ¿cómo le podremos decir? Una postura que la Biblia o Dios a través de la Biblia nos da. Es una cuestión condicionada. Fíjate cómo dice el pasaje, regresando a Jeremías 15:19. Usa normalmente ese término: sí. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, si mi español, que hace muchos años que no estudio, ¿verdad?, no me engaña, sí representa una condicionante.
Entonces yo no me voy a restaurar si primero no me convierto. Y yo no voy a poder ser como su boca si primero no entresaco lo precioso de lo vil. ¿Estás aquí? Están muy callados, espero que estén meditando. De verdad estoy tratando de darte algo que te ayude a romper con moldes, con parámetros, con a veces cosas que nos limitan de una vida espiritual plena, que es el propósito de Dios. Pero ahí está el principio. Ahí está, vamos a decirlo así, Dios poniendo la carta sobre la mesa. ¿Quieres ser mi voz? ¿Quieres hablar de mi parte? ¿Quieres que obviamente lo que salga de ti, como vamos a ver en un momento, tenga mi respaldo? Entonces aprende a entresacar lo precioso de lo vil. Entonces sacúdete ese pasado, ese dolor, esa amargura, ese resentimiento, esa experiencia negativa, y vuelve a tener el beneficio de la duda que yo lo puedo hacer diferente de lo que tú has vivido. Vamos a darle un aplauso al Señor. Esta es una de las razones, amados, por las que muchas veces no podemos avanzar en la vida espiritual. Este tema tiene la capacidad de paralizarnos, de detenernos. Mira, te lo pongo de otra manera. Llega un momento cuando alguien realmente está convertido, cuando alguien no está entre azul y buenas noches, cuando alguien no está todavía así como que viendo si es chicle y pega, ahí todavía hay riesgos. Pero cuando el enemigo ve que alguien realmente se convierte, déjame decirte algo interesante. Ya no es su principal motivación llevarte al infierno, aunque si te dejas lo va a hacer. Su motivación va a ser detenerte. Es decir, si no puede cambiar tu destino, va a tratar de detener tu propósito. Que literalmente pierdas la influencia familiar, espiritual, congregacional, vecinal, laboral, que pierdas el impacto de lo que representa ser luz en medio de las tinieblas. Va a tratar de opacarte, va a tratar de intimidarte, de alguna manera de aislarte, vamos a decirlo así, de detenerte, de paralizarte, para que no le perjudiques el changarro. Porque Él sabe el potencial que tú tienes en Cristo. Sabe perfectamente lo que Dios a través de tu vida y en mi vida puede hacer en un matrimonio, en una familia, en una casa, en una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente su única alternativa es que tú y yo podamos dejar todo eso solamente en ser un potencial. Tenía el potencial, pero no lo cumplió porque no supo cómo reaccionar a una situación que tenía que ver con una vieja naturaleza. Y el efecto de entresacar lo precioso de lo vil es el que nos va a dar el fruto de la restauración. Escúchame, no vas a avanzar en tu restauración personal, no vas a avanzar en tu restauración matrimonial, no vas a avanzar en tu restauración familiar, económica, inclusive me atrevería a decir de salud o de condición física, hasta que no decidas entresacar lo precioso de lo vil. ¿Qué es lo primero que surge en tu comunicación con tu cónyuge? ¿Qué es lo primero que surge en tu comunicación con los hermanos? ¿Qué es lo primero que surge cuando estás interactuando con una persona? Porque hay relaciones rotas, porque hay conflictos en las relaciones, porque hay obviamente situaciones obviamente de pleito, de contiendas, de iras, de divisiones, porque vemos primero lo malo que lo bueno. Y es una característica que todavía tiene que ver con la antigua naturaleza. Y sabes, necesitamos conectarnos a esa fuente que hoy a través literalmente de la obra de Jesucristo nos permite manifestar la naturaleza de Dios. Déjame decirte algo interesante. Eso fue, a ver si no me meto más. Tengo unos minutos, porque quiero realmente que tomemos un tiempo para orar. Pero escucha, desde lo que yo he aprendido, para no ponerme así muy intenso, esto fue lo que evitó que Moisés entrara a la tierra prometida. Dios le dijo, literalmente, saca agua de la roca, y el Moisés se emocionó y les dijo, rebeldes, y les dijo que el huevo y quien lo puso. Y Dios le dijo, hey, ¿no me representaste a mí? Esa no es mi naturaleza. Yo no te pedí que usaras tu boca para maldecir, te pedí que proveyeras agua para el pueblo.
Y si el pueblo era como ya sabemos que era, y hicieran todo lo que dijo Moisés. Pero Dios nos quiere enseñar que su naturaleza primero entresaca lo precioso de lo vil. Y ahí es donde estamos entrando, o de alguna manera avanzando en una lucha, ¿verdad? Porque la palabra tiene que ver con lo que sale de nuestra boca, que es un reflejo inequívoco de lo que hay dentro de nosotros. Lucas 6:45 lo dice claramente, ¿te acuerdas? Literalmente dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón sácalo, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón sácalo. Y luego dice al final, porque de la abundancia de él habla ¿qué cosa? Mira, tú puedes estar 10 minutos con una persona y ya puedes saber lo que hay en el corazón de esa persona. Normalmente te va a dar una pauta. Las palabras van a marcar qué tanto una persona vive en libertad y qué tanto una persona vive en cautividad. Las palabras son un reflejo inequívoco de todavía los aspectos de opresión o de alguna manera de cautividad o de tormento que están latentes en la vida de una persona. La abundancia del corazón. Entonces, si Dios nos manda entresacar lo precioso de lo vil, es porque Él quiere que seamos su boca. Es decir, que hablemos de lo que hay en su corazón. Ese es el espíritu profético, porque a veces decimos, bueno, es que yo no soy profeta. Bueno, no quizás en cuanto a ministerio, no quizás en cuanto a don, pero sí en cuanto a función. Todos tenemos que hablar de parte de Dios. Somos heraldos en el nombre de Cristo, somos embajadores en el nombre de Cristo, somos representantes en el nombre de Cristo, ¿sí o no? Entonces somos su boca en esta tierra. No sé cuándo fue la última vez que Dios habló audiblemente, pero no es algo reciente. La única manera en que Dios habla es a través de nuestras vidas ahora. Y no necesita ser un ministerio profético para aprender a hablar de parte de Dios, pero no puede ser si no limpiamos primero nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay rencor, si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón hay odio, si hay envidia, si hay celos, si hay competencia, si hay enojo, obviamente, amados, te garantizo que no vamos a hablar de parte de Dios. Para hablar de parte de Dios tenemos que tener esa nueva naturaleza, tenemos que avanzar en ese proceso de restauración, tenemos que aprender a entresacar entre lo precioso de lo vil. Y entonces sí, naturalmente tiene que salir de nuestra boca lo que hay en el corazón de Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 8 en adelante. ¿Todavía estás aquí? Dice, ningún hombre, fíjate qué cita tan fuerte, ningún hombre, di conmigo ninguno, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, dice el verso 9, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué dice Santiago? ¿Esto qué cosa? Dile a la persona que está a tu lado, no es correcto. Amados, no podemos usar nuestra boca para lo precioso y para lo vil. No podemos usar nuestra boca para lo santo y lo profano. No podemos usar nuestra boca para bendecir y maldecir, porque entonces estamos contaminando lo que dice el siguiente verso, que es la fuente. ¿Acaso, dice el verso 11, alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Sabes? Un proceso de restauración nos debe de llevar a escoger la fuente correcta de lo que vamos a tomar, lo que vamos a de alguna manera compartir con los demás. Tú tienes que decir, por eso te dije al principio, Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces tú puedes expresar tu amor, que es lo que mucha gente está haciendo hoy, y no necesariamente estoy diciendo que es malo, pero sí es egoísta. O puedes venir a la fuente del amor de Dios y entonces vas a expresar el amor de Él, que es lo que dice Romanos 5:5. El amor de Dios, ¿el amor de quién? Ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. No es tu amor ni es mi amor, es el amor de Dios y es la fuente que necesitamos para poder hacerlo. Dale un aplauso al Señor, por favor. ¿Puede ayudarme alguien en el teclado si son tan amables? Es tan importante esta verdad, amados,
Es tan importante este proceso de restauración, es tan importante entresacar lo precioso de lo vil, que nuestras palabras van a determinar el ambiente espiritual de nuestra casa. Déjame te enseño un principio. Con esto te prometo que estoy casi terminando. Aguántame. Me dan 5 minutos, diría el ilustrísimo amigo Fir. El diablo no es omnisciente. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que el diablo no te puede leer la mente? Que el diablo no sabe lo que estás pensando ahorita. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te mete algo que se llaman pensamientos intrusivos o dardos de fuego, llámale como le quieras llamar, o te mete una idea, un concepto, un argumento, llámale como quieras. El punto es que lo que quiere el enemigo es que tú lo confieses. O sea, tú puedes pensar, no me siento bien. Tú puedes pensar, me siento derrotado. Tú puedes pensar, hoy no me siento victorioso. Y es entre Dios y tú, porque Dios sí es omnisciente. Pero el enemigo lo que quiere es que tú lo declares, porque en el momento que tú lo declares, él activa la opresión espiritual sobre tu vida, y cambia el ambiente. Tú puedes de pronto decir, híjole, no sé si la voy a librar en mi matrimonio, porque la cosa está media complicada y en esta etapa siento así como que cada vez más lejos la cosa, pero en el momento que tú dices, nos vamos a divorciar, en ese momento cambia el ambiente espiritual de tu matrimonio. En ese momento se activa literalmente espiritualmente la opresión, la cautividad, el tormento, la aflicción, y es como lo que sucede con muchas personas que entran en depresión. En algún momento confesaron alguna situación de muerte o de pérdida. Casi siempre está intrínseco esa situación de una expresión de la boca. Así que nuestras palabras tienen la capacidad de definir, para bien o para mal, cómo va a ser el ambiente espiritual, cómo va a ser nuestra economía. Dice Proverbios, el hombre se saciará del fruto del producto de sus labios. Literalmente la vida y la muerte están en poder de la lengua. Lo acabamos de leer en Santiago. Pero es importante, amados, que podamos reconocer hoy la necesidad de, antes de hablar, antes de juzgar, antes de criticar, preguntarnos si lo que vamos a hablar en cualquier ámbito, matrimonio, familia, trabajo, iglesia, casa, nos tomamos el tiempo de entresacarle lo precioso de lo vil. Porque si no lo hacemos, dirían por ahí, me canso ganso, que lo que estamos hablando no es de parte de Dios. Si tú no te tomas el tiempo antes de hablar, antes de juzgar una situación, una persona, una circunstancia, una situación, una conducta, lo que sea, no te tomas el tiempo, no nos tomamos el tiempo de entresacar lo precioso de lo vil, la garantía es que lo que vamos a hablar no es de parte de Dios. Aunque sea objetivo, aunque sea racional, aunque sea lógico, aunque tengamos la razón. Y ahí es donde yo quisiera que aprovecháramos este tiempo y nos pusiéramos de pie, por favor. Me quedan unos minutos y quisiera aprovecharlos para, si me ayuda el grupo de alabanza, definir, usando un término empresarial, la ruta crítica en la que estamos. Primero, ya me convertí, ya nací de nuevo, ya soy una nueva criatura, ya regeneré mi espíritu, es decir, ya cambié de naturaleza. Número 2, ya acepté que estoy no en un evento, sino en un proceso de restauración, y que el alma no puede ser regenerada, tiene que ser restaurada. Tiene que volverse como al principio. Tiene que literalmente conectarse al espíritu. Porque a lo mejor ahí está el punto. Me niego a avanzar en mi proceso de restauración y no me puedo presentar dignamente desde mi perspectiva delante de Dios. Ese cambio de naturaleza me permite, a diferencia de lo que era mi naturaleza caída, que tenía un radar de lo malo, que tenía una capacidad de ver la debilidad, el error, tenía la capacidad de ver lo malo,
el defecto. Hoy puedo decir que con la naturaleza nueva puedo ver primero lo bueno, el tesoro, la bendición, la fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Amado, cierra tus ojos un momento, porque hoy es importante que hablemos con Dios y con la ayuda del Espíritu Santo definir qué necesito hoy de esa palabra. Necesito conversión. Hay que pedirle a Dios que cambie tu naturaleza. Necesito restauración. Hay que pedirle a Dios que literalmente trabaje en tu alma. Pero si lo que necesitamos es entresacar lo precioso de lo vil, hoy es un buen día para cambiar nuestra manera de ver a las personas, porque si no, nunca podremos reflejar lo que la Biblia dice: en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Jesús lo hizo con nosotros. Jesús pudo ver un Pedro que era pecador y lo volvió pescador de hombres. Jesús pudo ver un Zaqueo que era cobrador de impuestos y literalmente ir a su casa. Pudo ver un Mateo, pudo ver un... ¿Cómo lo hizo Jesús? Entresacando lo precioso de lo vil. Pudo ver un joven rico que no podía dejar todo lo que tenía, pero aún así, dice la Biblia, lo amó a pesar de sus defectos, de su inmadurez, de su orgullo, de su soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que levanta un momento tus manos al cielo y dile: Espíritu Santo, ayúdame a entresacar lo precioso de lo vil. Vamos, dile: dejo la amargura, dejo el resentimiento, dejo el rencor, dejo el odio. Señor, dejo todo eso que la decepción, que el dolor, que la traición, que la desilusión marcó en mi vida. Todas esas experiencias de rechazo, de pérdida, todas esas experiencias de vergüenza que, Señor, marcaron mi alma, hoy las sacudo en el nombre de Jesús de mis hombros. En este momento, Espíritu Santo, te ruego, ven ahora y desata tu poder, arrancando todo aquello que ha predispuesto los ojos a lo malo, los ojos a los defectos, los ojos a las fallas, los ojos, Señor, a las debilidades. Señor, cambia mi visión. Ponme unos ojos que puedan entresacar lo precioso. Permíteme ver el tesoro. Permíteme ver la bendición, los dones. Permíteme ver las fortalezas, las virtudes, Señor, de las personas que has puesto en mi alrededor, incluyendo mi casa, mi familia, mi cónyuge, mis hijos. Y hoy, Señor, yo decido hablar bien. Yo decido que mis palabras sean respaldadas por ti, porque salen de tu corazón. Y entiendo que lo profético empieza por entresacar lo precioso. Entiendo que lo profético empieza por sacar de tu corazón lo bueno, porque tú eres amor, porque tú eres bueno. No tienes bondad, eres bueno. No tienes amor, eres amor. Así que hoy vengo a la fuente. Vamos, conéctate un momento con esa fuente, esa fuente profunda de la plenitud de aquel que todo lo puede en todo. Esa fuente donde sacamos gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos. Y vamos a tomar un momento, 3 minutos, para buscar una persona y hablar bien, para hablar de la boca de Dios, para hablar bendición, para hablar de la fuente de agua dulce. Así que acércate a alguien en este momento. Vamos, sal de tu lugar y empieza a hablar bien, empieza a bendecir. Pero no lo hagas como un ejercicio, hazlo como una fuente. Estás conectado a la fuente de vida. Hoy puedes ver que el Espíritu Santo te revele los dones, las capacidades, las fortalezas, las bendiciones, las virtudes. Vamos, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo, al estar conectado con la fuente, revele en ti lo que vas a hablar. Habla de la boca de Dios, habla con el respaldo del cielo, habla palabras de vida, habla palabras que vengan a entresacar. Que salga lo precioso ahora, que salga lo precioso ahora, que salga de tu boca, que fluya de tu interior. Conéctate con la fuente. En el nombre de Jesús, entresaca lo precioso ahora. Habla bien.
en el nombre de Habla bien. Jesús. Habla de la fuente de vida. Hay poder. Habla de la naturaleza regenerada. Habla de la bondad. Habla de la misericordia. Habla del amor de Dios. Ahora, ahora, ahora. Vamos. Abre tu boca. Fluye, fluye, fluye. Ríos, ríos que entresacan ahora. Vamos, venga, más, más. Abre tu boca. Profetiza. Hay poder. Habla lo bueno ahora, ahora, ahora. Venga, tienes la naturaleza. Tienes el respaldo. Tienes la fuente. Ahora solo fluye. Vamos, vamos, fluye, 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 fluye. Conéctate a la fuente y fluye, fluye, fluye. Vamos. Ahora, ahora, ahora. Fluye, 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 fluye. Más, más, vamos. Sí, sí. Venga. Habla de la fuente de vida. Habla de la bendición del cielo. Efratá, desata tu lengua. En el nombre de Jesús. Desata tu lengua ahora. Hay poder. Habla bien, habla En el bien. nombre de Jesús. No porque eres bueno. Habla Hay bien. poder. No porque eres bueno, porque estás conectado a la fuente de su bondad. Venga. Que rompe cadenas. Sí, sí. Rompe cadenas. Vamos. Rompe cadenas. Aquí, aquí, venga. Rompe cadenas. Vamos. Rompe cadenas. Rompe cadenas. Entresaca lo precioso Se ahora. rompe cadenas. Lo precioso de su amor. Rompe Lo precioso de su comunión. Lo precioso de su espíritu. Lo precioso de su salvación. Lo precioso de la vida eterna. Háblalo. Se rompe cadenas. 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 Hay poder. Sí. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Vamos, dile con tu voz. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Se rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas. Se rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas.